La compacidad relativa está en función de las tres densidades. Densidad de campo que se obtiene, la densidad mínima cuando la materia está suelta y la densidad máxima en el laboratorio. Ahora, también podemos determinar ese mismo en base a la relación de vacíos. Relación de vacíos máximos cuando la materia está totalmente suelta. Esto es cuando está natural. Y el mínimo es cuando está compacto. También podemos calcular de esta forma. O bien por esta también. Bien, entonces lo que nosotros nos vamos a buscar ahora, esta fórmula que ven aquí, ¿no es cierto? Ya lo conocen, que la densidad va a ser igual al peso de la masa del suelo, volumen de la masa del suelo, por 1 más la humedad. Esta es la fórmula para hacer la curva de compactación y determinar la densidad seca. No es más que relación del peso seco sobre un volumen aparente, dice esta fórmula. Bien, entonces para poder determinar la densidad de campo, para ver si está bien compacto o no, entonces hay que hacer pruebas. Bueno, una forma de probar que, digamos, si en caso no tuviéramos algún equipo, pero sí podemos hacer, por ejemplo, mediante extracción de cubos de suelo, que esto generalmente ocurre para suelos que sean arcillosos, suelos plásticos. Pero esto se hace en un caso muy excepcional, cuando a veces uno no ha ido a una visita de inspección o alguna cosa así de forma preliminar. Entonces, ¿qué se hace? Se saca una porción de suelo y se moldea un cubo que sea 10 por 10 por 10. Ya conocemos el volumen de la masa. Y esto, lógicamente, si estamos en el campo, lo cubrimos con una parafina sólida o, en su defecto, con un plástico, algo de tal manera que no pierda humedad. Bueno, de esa forma hacemos llegar ya al lugar, que sea de repente a la ciudad, donde vamos a poder pesar y vamos a tener su peso. Entonces este va a ser el peso. Y el volumen ya lo conocen 10 por 10 por 10, que es el volumen de la masa. Y el peso húmedo también lo van a conocer, que es este de aquí, el peso del pequeño cubo. Y secado al horno, ¿no es cierto?, a una temperatura de 100 o más menos 10 grados centígrados, conocen la humedad. Y con eso calculan con qué densidad está la densidad de campo. Entonces, para probar si esa densidad, ¿qué relación tiene con la densidad que tengo que tener con la densidad máxima que obtuve en el campo? Perdón, en laboratorio. Entonces, traigo otra porción de muestra y voy a hacer la curva de compactación en laboratorio. Y voy a tener la densidad máxima. Y con esa densidad máxima que tengo voy a comparar cuánto se acerca a este valor. Lo ideal es que yo tenga un grado de compactación al 100%. Entonces, vamos a tener aquí. No lo tengo, anótenlo por favor. El grado de compactación, pongan grado de compactación, es igual a la densidad obtenida en campo dividido entre la densidad máxima de laboratorio, todo eso multiplicado por 100. ¿Notaron? Voy a repetir. El grado de compactación es igual a la densidad obtenida en el campo, con lo que vamos a compactar. Eso dividido entre la densidad máxima obtenida en laboratorio, multiplicado por 100. Todo eso. Pero las dos relaciones, densidad de campo, densidad máxima, ese valor multiplican por 100. Si ese valor me da 100%, quiere decir que la densidad, el grado de compactación es 100%. Y por tanto, el suelo está bien compactado. Si se aleja mucho, digamos, si es que sé yo 90%, significa que tengo que compactar más para llegar al 100%. Bien, entonces, esto pero que se hace en forma muy esporádica y eventual. Muchas veces esta densidad también se puede hacer en el campo, controlar, por ejemplo,
Si no se tiene, si en caso fuera arenoso, por ejemplo, aquí lógicamente estamos hablando de que si en caso es arcilla es fácil, sacamos un cubo y lo hacemos un cubo de 10 por 10, o en su defecto lo sumergimos en aceite y por el volumen desplazado podemos conocer el volumen de la muestra. Y la muestra que estamos utilizando es el peso de la muestra. Pero algunas veces cuando hay suelos granulares, se hace de la siguiente manera. Se hace un hueco en el campo donde se quiere determinar la compactación y se lo vierte aceite. Lógicamente, si es granular, se va a desmoronar un poco, entonces se saca con una pequeña cuchara y se limpia con una brochita, se saca toda la tierra que estamos sacando el hueco. Y esa tierra lo vamos a pesar y eso va a ser el peso de la masa del suelo. De ese mismo obtenemos humedad para aplicar esta fórmula. El problema es medir el volumen. Entonces, ese volumen que hacemos, tomamos una botella de aceite denso, puede ser aceite 250 de Corona, que es más espeso, y ese aceite lo ponemos, lo marcamos y le vertimos al agujero que hemos hecho. Entonces, hasta que esté totalmente al ras del agujero, ¿no? que llene. Y el sobrante de la botella se lo lleva al laboratorio, lógicamente al laboratorio o la ciudad donde se pueda ya medir la cantidad de aceite que entró. Como es lo que ha sobrado, como ya tienen marcado, saben, pues la diferencia, ¿no es cierto?, de la cantidad que entró y que sobró es el volumen de la muestra. Eso, pero en caso excepcional, ese prueba, ¿ya? No es una norma, sino que a veces uno saca de apuro cuando uno quiere. Imagínense, ustedes están haciendo una inspección de algo para decir que está mal compactado, ¿cómo van a saber si está mal compactado o no? De repente, por casualidad, no llevaron herramientas para hacer las necesidades. Entonces, pero se puede salir de apuro por estas dos formas de hacer. Entonces, de ese modo, lógicamente que tienen que tener otra muestra adicional de la zona aledaña para hacer la curva de compactación en el laboratorio y comparar qué grado de compactación tiene. Bien. Ahora hay otro método, ya sí, eso ya se aplica en la práctica en el laboratorio, la densidad mediante cilindros con bordes cortantes. Esto, por ejemplo, fíjense aquí, si hacemos un agujero, no voy a aquí, por favor, antes que ya lo que estamos haciendo, fíjense acá. Después vamos a hablar de este método. Lo que hacemos es un agujero en el campo. De la tierra que salimos, sacamos de acá, eso va a ser el peso de la masa del suelo. Y tomamos una porción de ella, ¿no es cierto?, y calculamos la humedad. Pero el problema es medir volumen. Entonces, este es cono de arena que enseguida vamos a hablar. Ahora estamos hablando de bordes cortantes. Entonces, ¿qué se hace? Es un cilindro. No lo tengo dibujo acá. Entonces, cuando estamos hablando de esta densidad mediante cilindro de bordes cortantes, consiste en lo siguiente. Se tiene un cilindro metálico, lógicamente el espesor todo está normado, o un borde afilado. Ese cilindro mide exactamente 1000 centímetros cúbicos. A ese cilindro se le pone un cabezal metálico que encaja la cabeza del cilindro y después tiene el cabezal tiene una pequeña ventanita que sirve para ver cuando clavamos este cilindro para ver si ya llegó a la ventana. Entonces, si llegó a la ventana ya no se golpea. Entonces, sobre el cabezal, ¿qué hacemos? Colocamos una varilla de metal de hierro galvanizado de media pulgada, y a través de ella agarramos un mazo, un martillo, ¿no es cierto?, con la cual vamos a golpear el cabezal para que se hunda el cilindro en el suelo. Entonces, lo vamos a golpear hasta de tal modo, ¿no es cierto?, hasta que aparezca el suelo en la ventana que está en el cabezal
el cilindro. En ese momento sacamos el cabezal, retiramos todo y solamente va a quedar el cilindro clavado en el suelo. Entonces, lo que está clavado en el suelo, entonces en el borde superior se lo recorta para que quede totalmente plano. Luego se agarra una plancha, una madera plana, se apoya en el cilindro con tierra y con la ayuda de una pala se lo vuelca. Se lo saca el cilindro, pero se lo pone patas arriba, como podemos decir. Entonces lo que estaba clavado va a quedar para arriba. Entonces igualmente ahí enlazamos y va a quedar la muestra completa en el cilindro. Entonces eso es directamente el volumen, 1000 centímetros cúbicos. La muestra que quedó en el cilindro, lo pesamos, eso tenemos el peso húmedo. Y el volumen ya lo conocimos porque directamente es 1000. Y luego tomamos una porción, obtenemos humedad. Ya tenemos con eso la densidad de campo. Como tenemos como referencia ya la densidad del laboratorio, entonces comparamos con qué grado de compactación está compactado ese suelo. Es una forma rápida, económica, pero no divulgado en nuestro país, porque los brasileños utilizan bastante. Y justamente ahora hay un tesista que está haciendo un trabajo sobre esto para convencer a la gente, ¿no? Que está determinando la variación que existe entre el método tradicional, que es el cono de arena, con este método. ¿Cuál es la diferencia? Lógicamente que este método es más rápido, pero solo que este método se aplica en suelos que no tengan grava. Si tiene grava, entonces no podemos utilizar este método, porque la punta del cilindro golpea la piedra y se puede abollar y está un poco distorsionada del suelo, entonces no vale la pena. Esto es para materiales exclusivamente que no tengan grava, para ese caso. Puede ser arena, limo o arcilla. Después podemos hacer también, sería una forma de determinar el grado de compactación. Ahora, otro método para determinar la densidad de campo es mediante el penetrómetro. Eso ya lo vimos también, el penetrómetro mediante la aguja Proctor. Entonces, es un penetrómetro en el cual mide, ¿no es cierto?, la presión que estamos metiendo, ¿no es cierto?, cuando hacemos la curva de estabilidad. Entonces, con ese valor, hincamos en el lugar y determinamos, ¿no es cierto?, cuál es la presión que soporta el suelo para penetrar un pistón. Entonces, este es un método que también para determinar la densidad de campo. El otro método es el método de la densidad de campo mediante el volumen de la tierra extraída, que en este caso tenemos primero vamos a hablar del cono de arena, después vamos a hablar de balón de caucho, después hablamos. Ambos métodos son parecidos. Este es el método que más se utiliza en nuestro medio, el método del cono de arena. Entonces, este es un cono de arena. Fíjense acá, es un frasco conteniendo una arena graduada, una granulometría adecuada, que esté completamente seca y limpia. Y un embudo con una válvula para que pase la arena. Esta parte enrosca al frasco y quita el embudo. Entonces, aparte de eso, tiene lógicamente una plancha metálica como esta es la plancha metálica, y aquí tiene una pestaña en la cual apoya este embudo. Entonces la tierra extraída, ¿no es cierto? Aquí podemos decir, si tenemos suelos como ser de capa base, que se yo, entonces a veces es difícil hacer la excavación. Entonces se utilizan un cincel y otras herramientas, un pequeño combo, para poder hacer el agujero acá. Entonces la plancha sirve de guía además. Y cuando hacer el agujero,
el diámetro de esto. Generalmente el agujero se hace no más de 14 centímetros de profundidad, porque si no nos va a faltar materia de arena aquí en el frasco. Siempre tiene que sobrar un poco. Entonces, esta tierra que está acá, lo extraemos y lo ponemos en un recipiente o una bolsa, si quieren, para pesarla y obtenemos el peso de la masa del suelo. Luego tenemos sacamos otra muestra y calculamos la humedad. Pero el volumen no lo conocemos, entonces el volumen justamente vamos a hacer por diferencia de pesos. Entonces aquí. Por ejemplo, este P de aquí, el peso va a ser el peso total, fíjense, P, peso de la arena seca, más frascos antes de empezar la operación. Se cuenta completo. Se lo pesa el frasco más el peso con la arena antes de empezar el ensayo. Bien. Después le ponemos en esta posición que estamos viendo acá, en esta posición, y abrimos la válvula y la arena va a caer al agujero hasta que llene completamente y cerramos la válvula. Entonces tenemos una arena sobrante y también tenemos una arena en el embudo. Entonces esto hay que hacer diferencia de pesos para saber qué cantidad de arena entró en ese hueco. Entonces, por diferencia de peso, vamos a ver eso, que es lo que estamos haciendo aquí. El peso del frasco más la arena llena, menos el peso del frasco más de la arena sobrante, porque son la arena, menos el peso de la arena en el embudo. Entonces, haciendo esa diferencia, lo que queda nos va a dar el peso de la arena en el hueco, dividido entre el peso unitario de la arena, porque esta arena está calibrada, eso nos va a dar el volumen de la masa del suelo. El volumen de la arena dividido entre o sea, fíjense, aquí tenemos volumen, por simple peso de la arena estamos saliendo el volumen de la arena. Pero ese mismo es el volumen de la masa del suelo. Entonces, conociendo ya el peso del suelo que hemos extraído, ya tomamos humedad también, y tenemos el volumen de la arena en el hueco. Eso es igual al volumen de la masa del suelo. Con eso calculamos la densidad de campo. Bueno, aquí lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Se hace calibración de la arena. La arena tiene que ser de una granulometría redondeada, o sea, tiene que ser partículas redondas, uniforme, lo posible, y además, bueno, la norma dice arena de Ottawa, pero ¿quién va a estar trayendo arena de Ottawa tan lejos? Lo que se hace es graduar aquí simplemente lavar la muestra, que generalmente se lava en la malla número 30 y queda retenida en la 200, en la número 20 y 30, o también se puede utilizar otro, dependiendo de la arena que hay en el medio. Podemos usar aquí, cuando estamos 20, 30, podemos usar, qué sé yo, 30, 40, o podemos utilizar también de 20, 20, 10, va a depender de qué material contamos en el lugar, pero siempre que sea granular. Entonces, ese arena lo lavamos bien, que no tenga materia orgánica, que no tenga nada, que es completamente seco, y lo calibramos. Una vez preparada la arena, que es totalmente limpia, se lo tamiza, ¿no es cierto? Se saca todo lo fino y se saca que solamente quede material grueso. Y esa arena se lo calibra, porque tenemos que calcular el peso unitario de la arena, este valor de aquí. Eso cómo se calibra. Se coloca de la siguiente manera. Se agarra el mismo cilindro de compactación, se le pone en una mesa y luego lo vertimos, ¿no es cierto?, la arena al frasco, utilizando el mismo embudo para determinar la altura de caída.
que va a ser aproximadamente 14 centímetros. Entonces, lo volcamos, lo llenamos de arena para utilizar el mismo frasco, no sé que caiga, y una vez que llena el molde, se lo ensaza y se lo pesa. Esta pesada se hace varias veces, peso 1, más peso 2, más peso 3, etc. Si es 3, dividido entre 3, eso va a ser el peso de la arena en el cilindro. Entonces, al cilindro lo medimos. Hay dos formas de medir. Uno directamente con un calibrador. Calculamos el volumen del cilindro. O en su defecto lo hacemos con agua. Se pone la base del cilindro, ¿no es cierto? Porque es un cilindro de compactación. Entonces se lo interna y se lo pone a los bordes, ¿no es cierto?, del apoyo donde está la arena, se le pone un poco de silicona. Y para que esté completamente estanco, para que no salga agua. Entonces el agua lo llenamos hasta la parte de arriba y medimos eso directamente en centímetros cúbicos. Eso es el volumen del cilindro. O también por una simple medida con un calibrador. Entonces calculamos el volumen del cilindro. Pues como tenemos el peso de la arena que estaba en el frasco, dividido entre el volumen del cilindro, tenemos el peso unitario de la arena, peso sobre volumen. Entonces, esta muestra preparada de ese modo, hay que secarlo, lavarlo y identificarlo con la tarjeta, porque si se trabaja en un laboratorio muchas veces tienen varios equipos, y también la arena también varía, porque algunas arenas ya son utilizadas. Entonces, cuando usan esa arena, lógicamente, cuando hagan 2 o 3 ensayos, se humedece, para no se va a ensuciar. Entonces, eso lo retiran a un lado para después rehabilitarlo, lavarlo de nuevo y hacer el procedimiento secado. Entonces, de ese modo se determina la densidad de campo mediante el método del cono de arena. Ahora ¿qué cuidado hay que tener? Si ustedes ven aquí, la formulita esta dice, aquí, peso de la arena en el muro. ¿Me encuentran? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se coloca la plancha, esta plancha estoy hablando, esta plancha, esta. Luego se coloca el frasco como es el embudo, apoyado aquí, ¿vale? De esta misma forma. Abro la válvula, obviamente esto va a ser una mesa plana, ¿no? Entonces pongamos una superficie plana, puede ser una mesa, lo que sea. Sobre eso voy a colocar esta plancha y luego lo pongo en esta posición. Y abro la llave y va a caer la arena. Cuando ya deja de caer, entonces cierro la válvula y voy a tener la arena en el embudo. ¿Por qué es obligatorio poner esta plancha? Lo que pasa es que el diámetro de esto que es aproximadamente, si es de 4 son 4 pulgadas, si es de 6 son 6 pulgadas, porque los conos ahí varían, pues hay de 6, hay de 4, y además hay para las gravas, por ejemplo, hay un cono de arena gigante. Eso tiene en la Gabriel, un cono de arena gigante. Eso exclusivamente para los suelos que contienen grava. Entonces, de ese modo, estoy obteniendo el peso de la arena en el embudo, pero tomando en cuenta este espesor de la pestaña, porque aquí tiene ¿cómo lo puedo decir? Una pestaña, ¿no? Que la plancha es aproximadamente de unos 3 o 4 milímetros. Entonces, si mi forma es que sea 2 milímetros con el diámetro que tiene, es en varios gramos. Por eso hay que tomar siempre, para determinar la arena en el embudo, necesariamente que uno use la plancha. La plancha con el embudo, una vez levantamos ya lo que cayó la arena en el embudo y la base que estamos midiendo, eso es el peso de la arena en el embudo. Claro, la arena en el embudo. Entonces, cuando hagamos la operación matemática que hay que hacer, fíjense aquí, el peso de la arena está con su embudo. Este peso es el peso
de la arena después de operar, o sea, con la arena sobrante. Pero estamos tomando en cuenta en ambos casos el frasco. En cambio, este menos peso de la arena en el embudo, estamos pesando neto, el peso neto. Entonces, primeramente hay que hacer esta operación. El peso total menos la arena que sobró, menos la arena en el embudo. Después de hacer esta operación, algebraicamente. Y lo dividimos entre el peso unitario que lo teníamos. Por eso nos da el volumen de la arena dentro del hueco. Y ese mismo es el volumen de la masa del suelo. De ese modo hacemos la determinación del cono de arena. Entonces hay que calibrar, vuelvo a repetir, la arena, y hay que calibrar la arena en el embudo. Por eso se anota, porque a veces los embudos varían. Entonces la arena, además cuando estamos usando diferentes tipos de arena, porque a veces uno consigue la arena porque es difícil conseguir y el proceso, ¿no?, de lavar todo. Entonces hay que, para cada bolsa preparada hay que hacer o sea, la arena en el embudo hay que ser específicamente para eso. Conociendo eso, entonces utilizamos ya en el campo ese mismo valor que se obtuvo en el laboratorio. Este es el método más utilizado en nuestro medio. Se utiliza para suelos que tengan gravas, o suelos arcillosos, o suelos arena limosas o arenas, para todo tipo de suelo. Bueno, resulta que cuando los suelos tienen grava, entonces se utiliza un cono de arena que tenga 6 pulgadas de diámetro. Ahora sí, si fuera capa base, entonces tendríamos que usar, lo mejor es utilizar un cono gigante. Lamentablemente en este medio no es muy poco divulgado ese uso. Cuando es capa base, lo que hay que hacer es una corrección por el tipo de material que tiene. Entonces hay que hacer una corrección. Si uno corrige, entonces lógicamente, como hay piedra que está entrando, siempre va a dar la densidad máxima. Cuando estamos hablando con suelos que tienen gravas. Entonces hay que hacer una corrección. En la siguiente clase les voy a preparar una fórmula para que calculen la corrección justamente cuando los suelos tienen grava. Ahora, si utilizan el cono gigante, ya no necesitan hacer corrección directa de ese valor porque es un agujero grande. Entonces ahí todas las piedras, todo lo demás que hay en el embudo. En la Gabriela hay un embudo gigante. Eso sería en cuanto al cono de arena. Después de esto hay otro método que ahora está perdiéndose de uso. Se llama determinación de campo mediante el volumen. Es el método que se llama el método de balón de caucho. Este método. ¿En qué consiste el método de balón de caucho? No sé si tengo aquí está. Este es el método también de la tierra extraída, pero en vez de utilizar arena, utilizamos agua. Entonces, este cilindro que tiene, ya tiene una escala aquí de graduación en centímetros cúbicos. Pues lo que hacemos es, primeramente, hacer el agujero, le colocamos la plancha, y la cantidad de muestra que sale aquí es el peso de la masa. De eso sacamos su volumen. Ahora, perdón, su humedad. Y el problema es la humedad, sacar el volumen. Para eso tenemos este frasco. Entonces aquí en la parte inferior le coloco una membrana de caucho, un globo, igualito que un preservativo, un condón. Igualito. Solamente que en este caso, ¿no es cierto?, es el material, un látex más grueso y a veces difícil, justamente por eso es que se está casi perdiendo el uso de este sistema, porque como no fabricamos ni siquiera eso, entonces hay que traer de Argentina o de Brasil la membrana esa de que le digo, todo eso de látex. Por eso se lo inserta aquí en la salida de aquí abajo, de aquí,
y se lo calibra. Entonces, una vez colocado esto, se coloca en la plancha y una superficie dura y ponemos y echamos agua. Entonces, en ese modo está calibrado, tiene que estar cero. Entonces, en ese caso, ya cuando ya hacemos el agujero, lo ponemos ya al frasco y el agua va a empezar a entrar, ¿no es cierto? A ocupar todo el espacio vacío dejado allá. Entonces, y aquí en esta escala vamos a ir midiendo, porque la escala viene de arriba hacia abajo. Entonces ya sabemos exactamente cuántos centímetros cúbicos tiene ese agujero. Porque lo demás es fácil. La tierra extraída igualmente se saca con una pequeña, toda la herramienta, díganse, que hay una brocha, una espátula, un pequeño combo, una cuchara de metal, eso para sacar la tierra de aquí. Igualmente acá siempre se trata de no irse muy profundo, porque si no le va a faltar agua. Por eso con 14 centímetros de altura del agujero funciona bien. Y también estos vienen de diferentes modelos. Hay de 1000 centímetros cúbicos, los Celefrac de 1500, de 2000, hay diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, cuando estamos usando generalmente esto más se utiliza en suelos que no tengan grava, ni tampoco tengan alguna materia orgánica que pueda agujerear la membrana. Como es de caucho, entonces a veces se rompe. Una punta de una grava, algo lo rompe, entonces ya perdió la membrana y se va el agua. Por eso esto solamente también es aplicable para suelos que no tengan grava, por esos casos. Después los otros métodos que son los más modernos son estos. Métodos nucleares. Ese método, por ejemplo, bueno, en las universidades a nivel nacional parece que no tienen este densímetro nuclear. Este densímetro nuclear está hecho con un lector de radiación de neutrones lentos. Antes se utilizaba como elemento radioactivo el radio. Era bastante peligroso, entonces cuando usaban este equipo, el técnico o la persona que estaba haciendo la prueba tenía que ponerse un delantal de película de plomo. Y hacían forma rápida y escapaban, ¿no? Para que la radiación no la afecte. Tenían miedo de usarlo. El problema es que podía causar la radioactividad que emitía, generalmente causa problemas piolíticos, ¿no es cierto? Como ser el albinismo, después, bueno, en los hombres para la impotencia, en fin, varias cosas que produce la radiación radioactiva. Entonces la gente no quería usar. Ponían un delantal y bueno, iban corriendo, hacían la operación y salían otra vez corriendo para apagar. Pero ahora ya no hay peligro, ya utilizan berilio. El elemento radioactivo se utiliza berilio. Berilio hace menos daño que los rayos solares. Se puede dormir y junto a su equipo, no pasa nada. Antes se ponía en una caja forrado con plomo, cuando recién salieron los equipos. Entonces la gente no era renuente a usar, no quería usar. Y entonces ahora ya vienen con equipos modernos, pero no hay que manipular, no hay que abrirlo ni por nada porque es peligroso. Si tiene alguna falla, entonces hay que llevar a un técnico especializado para que lo arregle. Generalmente hay estos equipos que son baratos, pero son rehabilitados. Entonces no vale la pena comprarse eso porque es peligroso. Por eso no sé si acuerdan ustedes hace 3, 4 años atrás, una empresa china perdió un densímetro nuclear. Y hubo una campaña tremenda de buscar el densímetro nuclear, no era por el costo,
no por peligro que reviste la persona que no sabe qué es esa práctica y qué daño puede causar. Al final, no sé si lo encontrarían, pero es una campaña fuerte para ubicarlo de encima que no quiere. Alguien se robó. Y en Bolivia hay leyes gubernamentales en el cual no permiten ninguna ni importación ni exportación de elementos que sean radioactivos. Por eso no se puede comprar, por eso la universidad no ha comprado esto. Claro que, como le digo, no, ahora ya no es problema porque estamos usando un elemento radioactivo berilio que no causa daño. Bien. Entonces, ¿esto qué era que hace? Usted marca, lógicamente, hay varios modelos, ¿no? Estos modelos modernos ya que se apoya directamente ya hacia la medida. En cambio, antiguamente, este aparato tenía una, ¿cómo podría decir? Al medio del equipo tenía un orificio. Entonces, y por ese edificio, por ese orificio, se hincaba una varilla metálica. Y luego de hincar la varilla metálica, entonces se ponía en funcionamiento la máquina. Entonces, ¿qué hacía? Lo que medía eran justamente la velocidad, ¿no es cierto?, de esta radiación, de ida y vuelta. Es como un contador Geiger parecido. Entonces ya el aparato ya le decía tanto. Y lógicamente después ya le calculaba la densidad, todo lo demás, la humedad inclusive. Entonces, como era peligroso, entonces la gente no lo utilizaba, pero ahora ya se utiliza bastante. Nuclear. Bueno, con eso terminamos esta parte de contratación. Hay una parte importante que hay que ver esto, fíjense. Vamos a ver ahora qué es hinchamiento. Dice, la obtención de los valores de hinchamiento y encogimiento de los suelos y rocas tiene singular importancia, ya que influyen al cálculo de movimiento de tierra, excavaciones, relleno y transporte. Al extraer el material suelo o roca, aumenta su volumen dependiendo de las características del material. Por ejemplo, al excavar 1 metro cúbico de material aumenta a 1,20 cubos, es decir, aumenta su volumen en un 20%. Justamente este jueguito, digamos, de estos volúmenes, porque tenemos un volumen en estado natural y otro volumen suelto cuando excavamos, y ese mismo volumen transportado. Y si estamos queriendo rellenar, tenemos que traer, ¿no es cierto?, un suelo que está suelto, lo colocamos en lugar de relleno y lo compactamos. Entonces ahí va a haber encogimiento, o sea que el volumen de esa materia que transportamos se va a convertir en más chico. Y si excavamos y llevamos a otra parte, lógicamente el terreno tiene una densidad, va a ser más chico, y cuando ya tenemos excavado, el material suelto tiene mayor volumen. Entonces, este tipo de volúmenes es bastante variable, fíjense. Por ejemplo, cuando tengo en rocas dinamitadas, o sea, una cantera que estemos usando dinamita para poder cortar las rocas, entonces tenemos un aumento de volumen entre 30 y 80%. En rocas normales no dinamitadas tenemos de 10 a 30. En suelo arcilloso tenemos de 20 a 60. Suelo limoso tenemos de 10 a 40. Suelo granular de 10 a 30. Grava y arena de gran redondeado tenemos de 5 a 15. Pero ahora vamos a encontrar este valor. Entonces, fíjense, entonces los volúmenes varían dependiendo de su capacidad y el tipo de material. Por eso, si nosotros supongamos que tengamos que hacer una excavación, un canal, para que me entiendan, un canal. Ese canal lo voy a medir geométricamente, voy a decir un canal de tanto por tanto, tantos volúmenes. Pongámosle que sean 2.000 cubos. Bien, entonces, pero una cosa es excavar
2.000 cubos, otra cosa es transportar. Entonces yo tengo que poner mi costo de excavación, un volumen, y transporte de ir a botar el material es otro. Entonces, supongamos que sea arcilla. Entonces usted tiene un valor que puede variar entre 20 y 60% de aumento de volumen. Si usted exagera mucho va a perder por el trabajo, porque no le va a andar, porque va a salir muy caro. Si le cobra muy barato, si le cobra 20, de repente le va a fallar, porque de repente es 30 o 40. Entonces hay que hacer pruebas para determinar esto, cuánto es realmente su hinchamiento y su encogimiento. Supongamos que va a rellenar algo supongamos que está haciendo un silo. Para poner la losa hay que rellenar. Entonces ese relleno que va a hacer son varios cubos, pongamos unos 100 cubos. Entonces 100 cubos que tiene que rellenar la densidad máxima, pero seguramente usted va a traer unos 130 cubos, porque los 30 cubos se va a ir en asentarse porque van a compactar, va a disminuir su volumen de vacío y por tanto hay disminución de volumen. Es entonces importante cuantificar con qué valores va a trabajar. Mucha gente a veces toma valores muy pequeños, pongamos un 10%, digamos, pero si le sale, como en este caso, fíjese, 10, dice, si le sale 30, ¿qué va a hacer? ¿Quién le va a pagar esos 20% más que le está fallando? Por eso es importante saber determinar cuál es el volumen de incremento de volumen y su encogimiento. Bueno, en la práctica es fácil saber las dos cosas si quieren hacer en forma empírica. Lógicamente aquí tenemos, fíjense, el volumen de hinchamiento se mide de la siguiente forma, hay una formulita. D sub S menos D sub E sobre D sub E. D sub E es densidad, o sea, densidad seca, estamos hablando de densidad seca del material sin perturbar, tal como está en el sitio. Ese es D sub S. Menos la densidad del material excavado, o sea, menos la densidad de tierra suelta. Dividido entre densidad del material excavado. Este es su D sub E. Entonces, esto dividido entre D sub E y toda esta formulita por 100 nos va a dar el porcentaje del volumen de hinchamiento. Bien, entonces, y pero lamentablemente no tenemos una tabla para ver cuánto es su volumen de encogimiento, eso no tenemos, pero todavía hay que hacer la prueba. ¿Y cómo se hace la prueba? Se hace un agujero, puede hacerle un hueco de 1 por 1 por 1, un metro cúbico. Está midiendo. Toda la cantidad de tierra que está sacando lo va a medir en otro volumen, para saber exactamente cuánto es el volumen en estado suelto. De ese modo, ustedes, si supongamos que sacó un volumen de 1 metro cúbico y le da 1,30, significa que hay un 30% de hinchamiento o de incremento de volumen. Muy bien, trae de otro material, de otro relleno, lo va compactando en capas. Pero la tierra tiene que echar al pozo midiendo. Entonces le estamos compactando a densidad máxima y metiendo la tierra hasta que se compacte hasta la altura de 1 metro. Entonces va a ser seguramente la cantidad para rellenar 1 metro y compactado. Hemos usado, digamos, que sé yo, 1.40 cubos. Eso significa que tiene 40% de encogimiento. Entonces, que disminuir. Pero siempre es conveniente, ¿no es cierto?, tomar en cuenta eso. A veces el movimiento de tierras en el campo es fundamental, porque estamos hablando de miles de cubos para mover tierra.
En carretera lo que más editen más alto es justamente el movimiento de tierras, no es tanto el pavimento, el movimiento de tierras. Ahora, el volumen de encogimiento calculamos por esta fórmula. D sub C menos D sub E sobre D sub S. Esto es cuánto se achica para eso, la densidad del material. Densidad de D sub S, densidad de material sin perturbar, que es este, y D sub E, densidad de material resuelto. Entonces, el volumen de hinchamiento, como les voy a repetir, D sub S menos D sub E sobre D sub E. Con esto podemos calcular el volumen de encogimiento. Lógicamente, pero lo mejor es, como le digo, hacer la prueba. Cuánto es cavar un cubo y sacar la tierra y medirlo. El mismo hueco, si quieres rellenar, lo rellena con el material que va a utilizar, y lo compacta en capas hasta la densidad máxima y le toma el control. ¿Cuántos cubos entró? Si es 1.4, digamos, es el porcentaje de encogimiento es 40%. Es la única forma de medir esto. ¿Entendieron el tema que les hablé o alguna aclaración? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. ¿Se entendió o quieren que les repita? Seguramente ustedes, cuando ya llevaron carretera, ¿ustedes o nada? ¿Ya llevaron la materia de carreteras? Hola. La estamos llevando, ingeniero. Bien. Ahí, por ejemplo, seguramente les van a dar un volumen de cálculo. En topografía, no se lleva eso. Dicen corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno, ¿cierto? Pero eso es teoría. Porque en realidad, fíjese, usted se supone, ¿no es cierto?, que usted va a hacer un perfil transversal, en topografía han visto eso. Ven el perfil transversal, lado izquierdo, lado derecho, con respecto al eje, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos el diagrama de masas, estamos diciendo corte, relleno, y hacemos la diferencia y eso es lo que sale, pero sin embargo en la práctica no es así. ¿No? De repente corta, pero ya no va a servir para rellenar. Eso se tiene que botar. Porque si es arcilla no puede usar, no, en otra parte, ya no lo usan, entonces más bien hay que calcular para botar. Entonces, por eso decía que es importante saber, ¿no es cierto?, qué material va a comprar y medir su volumen. Supongamos que usted va a tener que rellenar un agujero que mide 100 cubos y va a compactar a la densidad máxima, seguramente va a tener que comprar 140 cubos, porque el 40% de encogimiento. Lo mismo ocurre cuando excavamos. De repente va a excavar un canal donde el volumen de la excavación en sitio usted va a medir, digamos, qué sé yo, un número 100. Y la tierra que sale va a ser 130. Y ese mismo agujero que ha hecho lo quiere rellenar, trae otro material, seguramente le va a entrar en vez de 100, le va a entrar 150, digamos. Pero 50 es el encogimiento. Entonces, cuando hay movimiento de tierra, lo que le van a pagar va a ser ¿cuándo? Del volumen compactado. Entonces, el cálculo tiene que saber la excavación, retiro del material y relleno de materiales para llegar a la densidad máxima. Por eso el movimiento de tierra se pierde o se gana. Es bastante
Por eso los parámetros que se toman no hay que exagerar mucho, tampoco quitar mucho. Bien. ¿Alguna duda más, jóvenes? ¿Sí? Con esto terminamos la materia. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, la próxima clase vamos a empezar a resolver problemas. Por favor, vengan con su formulario y vamos a ser participativos en la resolución de problemas. De todos los temas vamos a ver. Vamos a hacer unas 3 clases por lo menos de resolución de problemas. Y después viene el examen. Está bien, ingeniero. Ya, entonces, en eso quedamos. Por favor, lean porque quiero que cuando estemos resolviendo problemas, pregunten. Vamos también a combinar un poco con preguntas teóricas y también los problemas, ¿ya? Porque no es hacer nada sobre problemas. Y, bueno, y su formulario tienen que hacer, porque esta mañana tuve un examen presencial, varios alumnos no tenían sus tablas, algunos formularios. Por favor, prepárense bien. Bueno, entonces en eso quedamos, jóvenes. La próxima clase resolvemos problemas. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.